Proposiciones subordinadas adjetivas de relativo en latín. Vamos a ver cómo hay que analizar para luego poder traducir correctamente las subordinadas de relativo. En primer lugar, como en cualquier otra oración, buscamos los verbos. En nuestra oración de ejemplo, sol est stella quae lucas sua terramen lunam illustrat, los dos verbos son est e illustrat. El siguiente paso consiste en buscar la unión de esos dos verbos. Buscamos cualquier nexo y nos encontramos con que no hay ninguna conjunción, pero sí hay un pronombre relativo. Qui, quae, quod, en este caso aparece quae, en nominativo singular femenino. Conviene que nos anotemos el caso, el número y el género, porque son datos que luego vamos a tener que usar. A continuación, hay que marcar de dónde a dónde va la subordinada de relativo. Obviamente empieza siempre en la preposición, salvo que ésta vaya antecedida de una preposición. En ese caso, también la preposición formaría parte de la subordinada. Y termina habitualmente en su verbo, pero puede haber alguna palabra que vaya detrás. Si hay comas, nos dejamos llevar por las comas. En nuestro caso, la coma después de stella nos indica que ahí comienza la subordinada en el relativo y no hay una segunda coma, obviamente, porque hay un punto, ¿vale? Es muy habitual que haya comas, con lo cual nos facilita mucho la separación, y si no, en principio, iremos del relativo hasta su verbo. A continuación, hay que buscar el antecedente. Para ello, solamente nos fijaremos en el género, femenino en nuestro caso, y en el número singular de nuestro relativo. Para buscar el antecedente, simplemente hay que buscar fuera de la subordinada, en nuestro caso sol, est, stella, un sustantivo o pronombre que vaya en singular femenino. Obviamente aquí tendríamos dos posibilidades, hay dos sustantivos, sol y stella, pero como stella es femenino y sol es masculino, nos quedamos con stella. Que esté junto, pegado al relativo, no significa que sea el antecedente. En latín no es necesario que vaya al lado, pero sí es verdad que es frecuente. Lo señalaremos el antecedente sintácticamente con una N de núcleo. Vemos que la subordinada de relativo, como cualquier adjetivo, se convierte en un complemento de nombre de este núcleo o en adyacente. Aquí depende del gusto de cada uno a la hora de analizar los adjetivos. El siguiente paso es muy importante. Hay que unir el antecedente y la subordinada en una única caja, para que luego, a la hora de analizar, lo consideremos un único sintagma y nos facilite bastante el análisis. A continuación, nos olvidamos por completo de la subordinada, por eso está tachada, y solamente miramos la principal, sol, est, stella. Y a partir de ahí la analizamos. Bueno, como siempre, lo primero es buscar el verbo que lo teníamos, siguiente es el sujeto, que claramente es sol, que está en nominativo, marcamos el resto, que es el predicado, y nos queda ver en nuestro predicado, que es stella. Como lo hemos juntado antes, vemos un sintagma enorme, pero solo nos debemos fijar en el núcleo, que es con su caso el que nos marcará la función sintáctica. Como stella es nominativo, tenemos el verbo copulativo, pues claramente será. El siguiente paso consiste en centrarnos únicamente en la subordinada y olvidarnos totalmente de la principal. Por eso la tachamos, para no mirarla siquiera. Y empezamos como siempre, buscando el verbo, que ya lo teníamos, ilustrat. Siguiente paso, algo en nominativo es nuestro relativo. Dijimos que era importante apuntar el caso al inicio, y ahora lo vemos para qué, para ver su función en la oración. Sintagma nominal sujeto, por lo tanto el resto es el predicado. También vemos que terram et lunam está en acusativo, por lo tanto directo, y luce sua es un ablativo circunstancial. Una vez terminado el análisis, hay que pasar a la traducción. La única cosa que hay que tener en cuenta es que el relativo debe ir pegado a su antecedente. En este caso la oración está prácticamente ordenada. Sol, traducimos el sol, después su verbo es stella, una estrella, y ahora sí, obligatoriamente, unido, quae, que, la cual, si fuera una persona podríamos decir quién,
el relativo que sea en castellano. Después hay que ir al verbo, ilumina, la tierra y la luna con su luz. En estas oraciones, si se hacen con orden, no hay normalmente mucho problema porque se hacen exactamente igual que en castellano, pero sí es muy importante recordar que el antecedente, que es un sustantivo o pronombre, debe concordar con el relativo solamente en género y número. No debemos buscar la coincidencia en caso, porque pertenecen a oraciones distintas y dependen de verbos distintos. Y también, otra cosa importante para no equivocarnos a la hora de traducir, bien pegados antecedente y relativo, aunque en latín no estén juntos.